Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Querido hermano, recuérdales que se sometan a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, estén dispuestos a hacer el bien, no hablen mal de nadie ni busquen riñas, que sean condescendientes y amables con todo el mundo, porque antes también nosotros, con nuestra insensatez y obstinación, andábamos por el camino equivocado. Éramos esclavos de deseos y placeres de todo tipo. Nos pasábamos la vida haciendo el mal y comidos de envidia, éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor al hombre, no por las obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su propia misericordia, nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos en esperanza herederos de la vida eterna. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pasaron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: id a presentarlos a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que ese extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para entender esta hermosa palabra. El Espíritu de Dios ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, que nos haces comprender estos regalos de misericordia, donde el Hijo de Dios tiene compasión de escuchar la súplica del humilde, que nos hace crecer en la fe, para que así podamos dar gloria a Dios, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos cómo el Señor camina de Jerusalén, pero debía pasar entre Samaria y Galilea. Cuando entra a una ciudad, vendrán a su encuentro 10 hombres que tienen una enfermedad muy fuerte, la lepra, que se pararon a lo lejos y a los gritos le decían al mismo Señor: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo le dirá que se tienen que presentar a los sacerdotes. Es la tercera etapa de su camino como samaritano. Comienza la subida a Jerusalén. A ello será asociado también el apóstol que, encadenado en el Espíritu, sabrá solamente que su destino es el de su Señor. Estas regiones que nos presenta el texto: una, Samaria es por la infidelidad, y Galilea
por la cotidianidad. Para ir a Jerusalén no se debería pasar de Samaria a Galilea, sino lo contrario. Pero el mismo Señor nos viene a mostrar su misericordia para salvar al pueblo de Israel. Este número de 10 hombres tiene una particularidad. 10 es el número de adultos que se requerían para la asamblea de la sinagoga, donde los judíos se reunían para meditar el Antiguo Testamento. Es también la cifra de la acción humana, que se realiza a través de los 10 dedos de la mano. Estos 10 representan a toda la humanidad, llamada a formar parte de la comunidad de los hijos que escuchan y cumplen la palabra del Padre. Hay una enfermedad bien fuerte que es la lepra, por el pecado de la humanidad, y son devorados por la muerte, como cadáveres ambulantes inmundos y excluidos. Están obligados a una sola ley: separarse de la comunidad de los vivos. El leproso es un contaminado que contamina. Solo Dios puede sanarlo, como un prodigio semejante al de la resurrección. Y la enfermedad, para el pueblo de Israel, era signo de castigo por los pecados de los padres o de la misma persona, que por su pecado merecía el castigo de Dios, y que también estaba muerto, tanto físicamente, civil y religiosamente. Es uno que vio visiblemente la muerte. Jesús mismo, desde cuando lo tocó al leproso, se volvió como él. Según la orden de Levítico, capítulo 13, verso 46, que se pararon a lo lejos y a gritos clamaban al Señor que tuviera compasión de ellos. Ya veremos en la cita mencionada de Levítico que mientras le dure la aflicción seguirá impuro, vivirá apartado y tendrá su morada fuera del campamento, totalmente excluidos por sus hermanos, por la comunidad. Dios siempre escucha el grito del pobre, porque en él oye la voz del Hijo. Por eso la oración realiza lo imposible, introduce en el reino, que es la primera invocación al Padre y la última petición al Hijo. Los leprosos son los primeros en llamar a Dios por su nombre. Además de los leprosos, solo el ciego y el malhechor en la cruz pronuncian el nombre, porque es tener una relación amistosa, porque el nombre de Jesús significa Dios salva. Es importante que el nombre de Jesús no se le coloque a una persona, porque es el nombre del Hijo de Dios, porque salvará a su pueblo de sus pecados. A Él se dirige con plena confianza nuestra invocación: ten compasión de nosotros. Esto significa sentir el dolor del otro, de escuchar la súplica del que necesita la misericordia de Dios. Estará también la palabra maestro, que significa uno que está en lo alto. El apóstol Pedro también lo llamará maestro, como también María Magdalena. Jesús es la misma misericordia del Padre descrita en el capítulo 15. El precio de su compasión es solo la invocación de su nombre. Cuando lo deseamos a Él, responde de inmediato al encuentro con aquel cuyo nombre es Dios salva. La invocación, Jesús, Señor, ten compasión de mí, es conocida como la oración del corazón. Ahora el Señor Jesús le dirá a los leprosos que se presenten a los sacerdotes. Ellos creyeron, y al ir de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios con grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dando gracias. Algo interesante es que este hombre es un samaritano. Jesús, que toma la palabra, hará una pregunta: ¿no han quedado limpios los 10? ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Cuando estos hombres, que estaban llenos de lepra, creen en la palabra de Jesús, van caminando hacia Jerusalén para recibir la purificación. Levítico capítulo 14, verso 2. Para que así pudieran dar testimonio del gran milagro de su sanación y de ser aceptados de nuevo en la comunidad, en sus hermanos. El gran milagro se produce cuando ellos van de camino, quedan limpios, por obediencia a las palabras de Jesús, que ordena este viaje santo de fe, que es confiar en su palabra, en una pobreza absoluta. Esta es la fe que justifica y da esperanza contra toda esperanza. En efecto, Él, así como nos ha precedido, siempre nos sigue. Se hizo el último de todos, para cargar sobre sí nuestra impureza y levantar sobre la cruz su victoria. Allí entregará al Padre su vida filial, carga con todos los hermanos que ha encontrado. Pero entre los 10, uno solamente se da cuenta de que está curado. La salvación ya se ha realizado para todos los 10, pero llega a ser eficaz solo en el encuentro con el Salvador. Este uno es figura del verdadero Israel,
que es la iglesia. En efecto, ve la salvación, se vuelve hacia el Salvador, glorifica a Dios, se postra rostro en tierra a los pies de Jesús en signo de adoración y hace Eucaristía, que es dar gracias. Es la acogida a la salvación que parte del ver, que está curado y continúa al volver a Jesús, glorificando a Dios, para terminar en la adoración del Señor y en la Eucaristía. El que agradecerá este acontecimiento es un samaritano, que tenía lepra y además de ser samaritano, era doblemente excluido. Pero el Señor se hace uno como nosotros. Escucha el clamor de sus hermanos. De los 10, solamente uno agradece. Esa gracias es Eucaristía. Toma conciencia de que todos los hombres son amados por Dios, purificados por la sangre de la nueva alianza derramada por todos. Ninguno se atreve a llamar inmundo lo que Dios ha purificado, y a un precio muy alto. ¿Y qué pasó con los otros 9? Al único creyente se pide cuentas de los otros 9. Son los no creyentes que todavía no se sientan a la mesa. De la Eucaristía nace la misión. En efecto, el amor de Cristo nos apremia al pensar que uno murió por todos. Que también los otros vean, vuelvan, glorifiquen a Dios, adoren al Señor y celebren fiesta. Una exhortación que debemos hacer es que a la gente le falta ser agradecidas. Nosotros, que somos hijos de Dios, debemos aprender a dar gracias por la persona que nos ayuda, por ese servicio que nos presta, de amabilidad, de entrega, de darse a sí mismo para ayudar a sus hermanos. Y es por eso que debemos dar gracias. Pero estos 9 siguieron viajando hacia Jerusalén para cumplir la ley, pero les faltó el agradecimiento, que el Señor mismo dice: los otros 9, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, porque el Señor piensa en los otros 9. El que ha vuelto es el verdadero hijo mayor, que asume el cuidado de los otros hermanos perdidos. Debemos aprender a dar gloria a Dios, porque ese es el fin de la humanidad, que así se realiza, porque la gloria de Dios es el hombre vivo, pensamiento de San Ireneo. Ese samaritano, que es extranjero, goza del privilegio de los excluidos. Se pone en evidencia la gratuidad del don recibido por el cual da gracias. Pero el Señor le dirá: levántate y vete, tu fe te ha salvado. La Eucaristía hace de los seres humanos nuevos, asociados al camino del Señor, testigo de la resurrección hasta los últimos confines de la tierra. Ese samaritano que está siempre de viaje va obviamente hacia los otros 9. Esta expresión, tu fe te ha salvado, que se dirige a estos hombres que tienen lepra. Esta palabra se dirigirá a la mujer pecadora, a la hemorroísa y al ciego. El reino de los últimos son los primeros. Lo que ellos hacen en su encuentro con Él describe la característica de la fe que salva. La salvación, aunque se haya dado a todos, es efectiva solamente si es acogida con fe. Esta consiste en percatarse del don y volverse al donante. La salvación es nuestra relación, Eucaristía, con Jesús, el gran milagro que se hace cuerpo y sangre para habitar en la humanidad, para darnos el regalo de la vida. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos las promesas de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida, nuestro corazón, que has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos, que a través de la predicación nos enseña el reino, la buena noticia, de amar y servir a los demás, que a la luz del Espíritu Santo podamos experimentar esos regalos de Dios para unirnos al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, ya que hemos sido llamados desde el amor y con la gran responsabilidad que a través de la predicación transmitir la fe, dejar las huellas de Jesús en cada corazón. Hoy pedimos por aquellos que están en la tristeza, en la angustia, en la soledad, en la depresión o en alguna etapa de tu vida y viste alguna situación negativa, de rechazo, de burla, que generaron en ti rencor, resentimiento, odios, que por esas situaciones has querido buscar venganza, buscando a los brujos, haciendo cosas indebidas.
para destruir y buscar la muerte de tu prójimo. Ten cuidado. Al que hierro mata, a hierro muere. Busca el amor de Dios para vencer esos sentimientos negativos. Descubre que eres un regalo de Dios. Dice la misma palabra en Isaías 49, que aunque padre y madre te dejarían, yo no te dejaría. Has nacido por un propósito de Dios. Descubre a través de la oración, creer, vivir tu fe, que el Señor tendrá grandes regalos para ti, pero que hay que hacer un alto en el camino. Entregar cada etapa de nuestras vidas y pedir al buen Jesús que sane nuestra historia, para que así se pueda vencer toda forma de pecado, de lujuria, ira, soberbia, envidia, avaricia, pereza, gula y también toda forma de vicios, como el alcohol, la drogadicción, la pornografía, el apego a cosas o personas que destruyen y dañan a la humanidad. Encuentra la paz que solamente Dios te puede dar, y de esa forma encontrarás el sentido de la vida, que somos regalo del amor de Dios. En estos momentos de pandemia que vive toda la humanidad, hay que vencer todo miedo, pánico y aprender a acercarnos al Señor de la vida, a Jesús, el Hijo de Dios, que nos está llamando a la conversión y que nos invita a toda la humanidad a unirnos en oración, ser llamas encendidas para vencer este virus, pero que también nos llama a la conversión, a dejar toda forma de pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Que sigamos orando por las familias, que es el fundamento de la sociedad, el amor del hombre y la mujer, siendo obedientes a la voz de Dios, llevando esta vocación del santo matrimonio para llevar una solidez en su vida y en sus familias, y ser bendición para sus generaciones futuras. Oramos por las naciones del mundo y sus gobernantes, para que alejen toda ley de muerte, como es el aborto, la eutanasia, que en estos momentos de crisis económica sepan hacer gestiones, proyectos para dar trabajos dignos, bajar impuestos, ayudar al necesitado. Oramos por aquellos países que han sufrido desastres naturales y que las naciones sepan tener estas gestiones de ayudar a los que sufren, de escuchar el clamor de un pueblo que los necesita. Oramos por los que están enfermos por este virus COVID-19, como también los que sufren distintas enfermedades en su parte digestiva, intestinal, circulatoria, nerviosa, inmunológica, respiratoria, urinaria, glandular, estructural, o los que hoy van a ser intervenidos quirúrgicamente. Pedimos a la sangre preciosa de Jesús para que sean sanos, libres y bendecidos, para que se haga esa obra en ustedes y poder dar testimonio de los milagros de nuestro buen Jesús. Ahora entrega tu petición, tu necesidad. Quita toda duda. Dios nos escucha. Que a pesar de los momentos difíciles que estás viviendo, es creer, confiar, reclamar sus promesas, vivir en constante oración para tener esa sabiduría de Dios, vivir la Eucaristía, que en el momento indicado vendrá la bendición de Dios. Jamás he oído decir que los que hemos confiado en el Señor hemos sido defraudados. Ahora nos preparamos para la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Quiero decirte a ti que el Señor siempre está con nosotros, que tenemos sus promesas, que nos dan vida a través de la oración. Es creer, confiar, ser guerreros de la fe, quitar toda duda, negativismo, porque si tienes fe, verás la gloria de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.